tardes, yo soy Ana Rodríguez, soy cardióloga actualmente en el Hospital Morales Meseguer y voy a empezar pues con mi charla que trata sobre la correlación entre la electrocardiografía y la imagen cardíaca. Es una exposición más práctica que la anterior para que apliquemos un poquito lo que acabamos de aprender. Voy a comenzar dando unas pinceladas sobre los principios de la ecocardiografía. Y como sabéis, la ecocardiografía pues, es una técnica que se basa en ultrasonidos y para ello utiliza un traductor que emite ultrasonidos a las diferentes estructuras cardíacas y dependiendo en las diferentes posiciones que podemos colocar el traductor, pues vamos a obtener diferentes planos o proyecciones en las que vamos a ver unas estructuras cardíacas u otras. En la parte superior de la imagen vemos los diferentes lugares, las diferentes posiciones que podemos colocar el traductor de la ecocardiografía. El primer plano que vamos a ver es el plano paraexternal longitudinal, que veis en la primera imagen. Y bueno, veis que en este plano pues vamos a poder ver la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la raíz aórtica y una porción de la aorta ascendente. Dentro del ventrículo izquierdo, pues diferenciamos diferentes paredes y cada pared a su vez se divide en varios segmentos, que es segmento basal, segmento medio y segmento apical. En este caso, pues la pared del ventrículo que separa el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho es el septo interventricular y la pared miocárdica más inferior es la pared posterior. En el siguiente plano, que es plano paraexternal transversal o eje corto, lo que vamos a hacer son cortes transversales del miocardio, al nivel del corazón, a nivel podemos hacerlo a varios niveles, tanto a nivel basal como a nivel medio, como a nivel más apical. En función de donde realicemos ese corte transversal, vamos a ver unas estructuras u otras. En la primera imagen vemos la válvula aórtica con sus 3 velos y el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí está la válvula pulmonar y de ahí saldría el tronco pulmonar. Si hacemos otro corte más inferior, lo que vamos a ver es el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y el ventrículo derecho. Si lo hacemos a un nivel más inferior, lo que vamos a ver son los músculos papilares y bueno, el ventrículo izquierdo y aquí el ventrículo derecho. En el plano apical 4 cámaras lo que vamos a ver son las 4 cavidades cardíacas. En la parte más inferior vamos a ver las 2 aurículas separadas por el septo interauricular y los 2 ventrículos separados por el septo interventricular. Aquí vemos la válvula tricuspidia y aquí vemos la válvula mitral. Este es el plano donde realizamos la FEBI que veis escrita en los informes y es un cálculo muy sencillo en el que al volumen telediastólico le restamos el volumen telesistólico y ese resultado lo dividimos entre el volumen telediastólico. Eso da la cifra es un porcentaje, que es lo que veis en los informes como fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que es un dato pues, muy significativo. En el plano 5 cámaras, a lo que vemos en el 4 cámaras, le añadimos la visualización de la válvula aórtica, que lo veis aquí señalado con la flecha verde, y la raíz aórtica. En el plano 2 cámaras, lo que vemos es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, separados por la válvula mitral, y en la parte más lateral de la imagen lo que vemos es la pared anterior del ventrículo izquierdo, y en la parte más medial pues vemos la pared inferior del ventrículo izquierdo. En el plano 3 cámaras, a lo anterior lo que le añadimos es la visualización de la válvula aórtica, la raíz aórtica y una porción de la aorta ascendente. En cuanto a la coronariografía, pues sabéis que es una técnica más complicada, que necesita realizarse en una sala de hemodinámica, que necesitamos un aparato de rayos X y bueno, pues consiste en la introducción de un catéter bien a través de una arteria radial o bien a través de la arteria femoral. Sabéis que hoy en día pues la mayoría de los cateterismos se hacen a través de la arteria radial.
Una vez que el catéter llega a la raíz aórtica, pues como hemos visto antes en la charla de Pedro, pues a nivel de la raíz aórtica tenemos los senos de Valsalva, y si con ese catéter introducimos la punta del catéter en el seno de Valsalva izquierdo, introducimos contraste yodado, pues con el rayo vamos a visualizar el tronco común izquierdo y vamos a ver cómo se divide la descendente anterior, que transcurre por el septo interventricular, y como también da la circunfleja, que se va hacia la cara lateroposterior del corazón. En la primera imagen, en la imagen más superior, vemos eso, vemos el tronco coronario izquierdo y vemos la descendente anterior que discurre justo por el centro de la imagen, siguiendo el surco, el septo interventricular, y llega a la zona más apical, y la circunfleja que se va hacia la cara más lateral. En su segmento medio vemos que la descendente anterior tiene una lesión severa, una estenosis severa significativa porque supera el 75% de la luz del vaso. Y bueno, volvemos al esquema inicial, y si con el catéter, si introducimos el catéter en el seno valsalva derecho, introducimos contraste yodado, pues al poner el rayo lo que vamos a ver es la coronaria derecha, que es lo que vemos en la imagen más inferior. En este caso, la coronaria derecha pues no tiene ninguna lesión significativa. Si el paciente tiene una lesión significativa, lo que vamos a hacer es intentar revascularizar la lesión con un stent. Y para ello, a través del catéter, introducimos un stent que va plegado sobre un balón, y cuando llegamos a la altura de la lesión, expandimos ese balón a alta presión, de tal manera que el stent queda endotelizado en el endotelio de la coronaria y el resto del dispositivo se extrae. ¿Vale? Ahora en un caso más posterior lo vamos a ver de una forma más gráfica. En cuanto a los test de isquemia, pues tenéis que conocer las diferentes posibilidades de las que disponemos cuando estamos ante un paciente con un dolor torácico, y lo que queremos descartar es que ese dolor torácico sea de origen isquémico. En este caso, tenemos un paciente de 60 años, hipertenso, dislipémico, fumador, obeso, que nos venía a la consulta pues contándonos una clínica de un dolor torácico opresivo en relación con unos moderados esfuerzos, y nos refería que este dolor había empezado hacía 2 meses. Nunca había tenido clínica en reposo, que en eso siempre le incidimos varias veces y el paciente lo negaba. El electro que tenía el paciente era rigurosamente normal, y el ecocardiograma que le hicimos en reposo pues también era rigurosamente normal. En nuestro caso decidimos, como test de isquemia, elegir un ecocardiograma de estrés. ¿Por qué? Porque así podríamos evaluar tanto la clínica del paciente con el ejercicio, el electro y el ecocardiograma también con el ejercicio. Cuando el paciente llevaba unos 5 minutos y medio de ejercicio, empezó con una clínica de dolor torácico que era exactamente igual a la que motivaba a su consulta en cardiología, y coincidiendo con ese inicio del dolor, empezó un descenso LST de V2 a V6, que lo veis muy significativo, de hasta 2 milímetros, y en ese momento comenzamos a hacer el ecocardiograma, y a pesar de que en reposo, como veis, el paciente tenía una contractilidad adecuada, vemos un plano, el primer plano es un plano paraesternal, pero en el resto de los planos la contractilidad era muy adecuada, pero sin embargo en pico de esfuerzo, en un plano 3 cámaras, vemos la aurícula, vemos el ventrículo y vemos la raíz aórtica. A nivel de los segmentos del septo, medio y apical, pues vemos que la contractilidad está disminuida, cosa que no ocurría a nivel basal. También vemos que en pico de esfuerzo, pues la contractilidad, en el posesfuerzo, perdón, la contractilidad mejora algo, pero sigue habiendo un deterioro de la contractilidad respecto a lo que el paciente presentaba basalmente. Si nos vamos a este esquema que correlaciona la irrigación coronaria con los diferentes segmentos miocárdicos en la ecocardiografía, vemos que en el plano 3 cámaras, que sería este, pues los segmentos medio y apical del septo interventricular están irrigados por la descendente anterior, que se ve en verdecito claro. Entonces, en este caso, pues este paciente tenía una prueba de esfuerzo sugestiva de una lesión significativa en la descendente anterior.
Para ello, después le hicimos una coronariografía que efectivamente confirmó que ese paciente presentaba una lesión significativa porque era de grado severo, era más del 70-75% de la luz del vaso, y esto permitió, bueno, se diagnosticó y se pudo revascularizar en la misma coronariografía. Aparte del ecocardiograma de estrés, cuando tenemos pacientes con dolor torácico, pues podemos pedir otro tipo de pruebas como son el SPECT de ejercicio. Es una prueba menos conocida y que es una prueba de medicina nuclear que utiliza unos radiotrazadores y utiliza el principio de que la captación de los radiotrazadores pues es proporcional a la perfusión sanguínea regional. Entonces veis en la primera imagen que la captación del radiotrazador es homogénea porque la perfusión sanguínea en todos los segmentos es homogénea. Sin embargo, en la parte inferior de la imagen pues vemos que hay una disminución significativa de la captación del radiotrazador en la pared inferolateral, y que cuando cesa el ejercicio pues esa disminución de la captación pues desaparece y vuelve a ser una captación homogénea. Debido a que ese déficit de captación es reversible, todo esto es sugestivo de que hay isquemia. Otra prueba que disponemos y que tenéis que tener también en cuenta pues es el TAC coronario, porque es una técnica no invasiva y que utiliza contraste yodado, y en este caso esta prueba pues es ideal para aquellos pacientes en los que tenemos una probabilidad clínica muy baja de que haya una enfermedad coronaria obstructiva, que no tengan un diagnóstico previo de la enfermedad y que pensemos que la calidad de la imagen va a ser buena. Es el caso pues de pacientes jóvenes que no sean diabéticos, que pensemos que van a tener poco calcio y que vamos a poder descartar la enfermedad coronaria obstructiva y no vamos a tener una prueba, porque muchas veces cuando tienen tanto calcio, pues los radiólogos nos dicen que no pueden interpretar las lesiones. En la primera imagen vemos una imagen de TAC coronario en la que el paciente presentaba una placa muy calcificada a nivel de la descendente anterior proximal, y esta placa condicionaba una estenosis severa, más del 70-75% de la luz del vaso. A raíz de ese hallazgo en el TAC coronario, se solicitó una coronariografía que efectivamente confirmó los hallazgos del TAC coronario y permitió revascularizar la lesión, para que veáis pues, la importancia que tiene pues, saber solicitar la prueba indicada en cada momento. Las técnicas de imagen también tienen un papel fundamental en el contexto del síndrome coronario con elevación del ST, y en este electro pues, vemos que hay una elevación pues, muy clara y muy significativa de V2 a V6, por lo que estaríamos ante un paciente con un síndrome coronario con elevación del ST en el territorio anterior. El paciente tenía criterios de realizar una coronariografía urgente, y mientras llegaba el equipo de hemodinámica, perdone con el vídeo, mientras llegaba el equipo de hemodinámica, pues lo que hicimos fue hacer una ecocardiografía, y aquí veis tanto el plano 4 cámaras como, perdón, que no puedo visualizar bien, el plano 4 cámaras y el plano 2 cámaras, ¿vale? Entonces, vosotros veis que a nivel del apes miocárdico hay una cinesia, todo esto no tiene contractilidad. Veis que estos son segmentos normocontráctiles y, sin embargo, a nivel apical no tenía contractilidad, tanto en el 4 cámaras como en el 2 cámaras, ¿vale? Entonces, si nos volvemos a ir al esquema que correlaciona la irrigación coronaria con los diferentes segmentos miocárdicos, vemos que tanto en el plano 4 cámaras como en el 2 cámaras, el APES, que estos segmentos son considerados parte del APES, pues están irrigados por la descendente anterior, que aparece otra vez en verde claro. A este paciente se le realizó la coronariografía urgente y efectivamente se evidencia una lesión muy severa a nivel de la descendente anterior
media. Era una lesión, no era totalmente oclusiva, pero sí que era una lesión crítica del 99%. Tras ser diagnosticado, pues lo que hizo el hemodinamista es ponerle 2 stents fármacoactivos a nivel de la descendente anterior media, y este es el segundo vídeo, es el resultado de cómo quedó el paciente una vez revascularizado y la arteria quedó sin ningún tipo de estenosis. En este electro lo que vemos es una elevación del ST en 2, 3, AVF y V4 y V6. En V2 también vemos una R alta, que eso podría significar que tiene un componente posterior, pero es verdad que descenso de V1 a V3, como hemos visto en la parte anterior, este paciente no tenía. Entonces, este paciente también tiene criterios de una angioplastia primaria y porque entre que empezábamos la angioplastia, pues lo que decidimos es hacerle un ecocardiograma para intentar de completar todo el estudio del paciente, y en el plano apical 4 cámaras veis la aurícula, veis el ventrículo izquierdo y veis que esta pared lateral está totalmente acinética. Esto es un plano entre 2 y 3 cámaras y también veis que la parte inferoposterior se ve peor, pero que también tiene una disminución de la contractilidad. Sin embargo, si veis, el septo contrae, todos los segmentos septales contraen perfectamente. Si volvemos al esquema que correlaciona la irrigación coronaria con los segmentos miocárdicos, pues vemos que estas alteraciones en el ecocardiograma pues son sugestivos de una lesión en la circunfleja que se confirmó en la coronariografía que hicimos inmediatamente, que como veis, pues el paciente tenía una lesión crítica también en la circunfleja proximal, que también se pudo revascularizar en el mismo procedimiento. El ecocardiograma también tiene un papel fundamental en el caso de los infartos evolucionados, y aquí vemos el caso de una paciente que llegó con más de 72 horas de dolor torácico, y cuando llegó pues nos encontramos un electro en el que había una onda OQ ya establecida en la cara inferior. Como veis, en 2, en 3, en AVF ya tenía una onda OQ establecida y tenía ondas T negativas en la cara inferior y en la cara lateral, de V4 a V6. Esta paciente nos avisaron de urgencias y estando en urgencia pues decidimos hacerle un ecocardiograma. Veis en el primer vídeo, veis un plano parasternal eje largo y veis que la parte posterior la pared posterior del ventrículo izquierdo está acinética, y en el segundo vídeo, que es un plano apical 4 cámaras, pues vemos que la pared lateral del ventrículo izquierdo también está acinética. Esto causa un remodelado excéntrico del ventrículo izquierdo que hace que el músculo papilar posterior, que lo veis aquí, traccione del velo posterior mitral, y esto hace pues, que ya haya un déficit de coaptación del velo anterior con el posterior y provoca una insuficiencia mitral como la que estáis viendo en la imagen, que es de grado moderado severo. Todo esto secundario a la isquemia miocárdica. En este caso, como la paciente ya tenía una onda Q establecida, pues no teníamos claro si hacer una coronariografía o no, porque no teníamos claro si había viabilidad, si ese miocardio ya era revascularizable. En estos casos, lo que es fundamental es la resonancia. En esta imagen, pues veis señalado con una flecha toda una parte muy blanca dentro del miocardio, que esto es fibrosis a nivel inferoposterolateral, y esta fibrosis ocupa más del 50% del grosor miocárdico. Cuando esto ocurre, se considera que este miocardio ya no es revascularizable. Por eso en esta paciente no tenía sentido hacerle una coronariografía para revascularizar algo que ya sabíamos que no era revascularizable. El ecocardiograma también tiene un papel fundamental cuando aparecen las complicaciones del infarto, que es verdad que desde que está la angioplastia primaria pues vemos muchas menos, pero por desgracia las seguimos viendo, y en este caso era un infarto apical al que le estábamos haciendo pues, la coronariografía urgente, y el paciente comenzó a inestabilizarse, le escuchamos un soplo en el borde parasternal, un soplo muy llamativo, 4/6, y
y rápidamente decidimos hacer un ecocardiograma y ahí veis en el segundo vídeo cómo hay una rotura del septo interventricular a nivel del APS miocárdico y veis cómo hay un flujo claro entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿vale? Entonces, aparte de las comunicaciones interventriculares, que es verdad que son muy poco frecuentes, pues vemos que el ecocardiograma también es muy útil a la hora de detección de los trombos intraventriculares. Cuando hay alteraciones de la contractilidad debido a la peor motilidad del miocardio, pues hay zonas que se quedan acinéticas y esa menor movilidad de la sangre a ese nivel pues puede aumentar la coagulabilidad y que se forme un trombo a ese nivel. En la primera imagen vemos que el trombo es difícil de diferenciar porque muchas veces se adhieren a la pared miocárdica, pero sin embargo vemos como en el vídeo siguiente, pues vemos que hay veces que son trombos brutales como podemos ver en esa imagen. En este caso, tanto el ecocardiograma como también la resonancia pues nos ayudan a detectarlo, pero es verdad que el ecocardiograma pues es mucho más accesible. Y como conclusiones, pues la correlación entre los hallazgos electrocardiográficos y de imagen nos ayuda en el diagnóstico e indica la arteria en la que puede estar ocurriendo la obstrucción coronaria, y esto tiene mucha importancia en el síndrome coronario con elevación del ST. Sabéis que en el síndrome coronario con elevación del ST cada minuto cuenta y por tanto llegar con una orientación diagnóstica pues permite al hemodinamista abordar con mayor rapidez y precisión las arterias coronarias. Y otra de las conclusiones, y no menos importantes, es que las pruebas de imagen pues son fundamentales en la detección de las complicaciones postinfarto que, aunque sean menos frecuentes, no se nos pueden olvidar. Muchas gracias a todos por la atención.